Dios les bendiga, hermanos. La del pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo, y traemos esta noche, y tal vez tarde temprano en el día disponible para ustedes, estudio de la palabra de Dios, y vamos a estar mirando en Hechos de los Apóstoles capítulo por capítulo. Vamos a ir hablando de lo que encontramos en este libro que ha distinguido a la Iglesia de las demás ideologías o enseñanzas, porque fue la enseñanza de Jesucristo que fue dejada a los discípulos, y más adelante vamos a ver cómo se desenvuelve la Iglesia y los creyentes en Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias porque siendo Dios nos amaste, Señor, siendo nosotros criaturas tuyas que nos apartamos de tu voluntad. Hicimos contrario a lo que pediste que hiciéramos, y todavía el día de hoy seguimos cometiendo errores, caminando, Señor, en caminos diferentes a los que tú has trazado para nosotros. Por esa razón te hiciste hombre en Cristo Jesús y viniste a pagar el precio de nuestro error, y por medio de la sangre de Cristo saldar nuestra deuda para comprar nuestra entrada al reino de los cielos, donde tú habitas junto con Jesús y el Espíritu Santo, quien ahora mora en nosotros desde que recibimos a Cristo como Salvador. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, y permite, Señor, que la Iglesia sea edificada con esta palabra y que podamos compartirla, Señor, para edificar también a otros. Oramos, Padre, y te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Bien, en semanas anteriores estuvimos mirando en Hechos de los Apóstoles. Comenzamos hablando acerca de el día de Pentecostés. Hechos de los Apóstoles se divide en, vamos a decir, en tres periodos, tres manifestaciones. Una es la ascensión de Cristo a los cielos, la segunda es el descenso del Espíritu Santo que entra en la Iglesia, en la vida de la Iglesia, y tercero, la extensión del Evangelio y de la Iglesia, la cual se extendió y se sigue extendiendo hasta el día de hoy a todo lugar donde hay personas que no creen, terminan creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios, y terminan rindiendo sus vidas, y Cristo comienza a ser el Rey, Señor, dueño de esas almas, y pasan nuestras almas a ser guiadas por el Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. Inicialmente vimos la iglesia en Jerusalén, que estaban reunidos, unánimes, orando. Estaban en un aposento alto donde moraban la mayoría de los apóstoles. No pudiera decir si era la morada permanente o era un lugar de alquiler donde ellos alquilaron, pero sí dice la Escritura que era un aposento alto en Jerusalén, y allí estaban unidos los discípulos, y también estaba la madre de Jesús y sus hermanos. Y vimos en Hechos capítulo 2, cuando menciona, perdón, en Hechos capítulo 1, menciona de la presencia de María y los hermanos de Jesús. Y por eso nosotros nos inclinamos a creer, por causa de la misma Escritura, que nos dice que los hermanos de Jesús terminaron creyendo, los cuales en un principio no creían en Jesús y se burlaban de él. Le decían: mira, tú haces milagros, tú haces prodigios, vete y hazlo públicamente para que todo el mundo te vea, porque el que quiere ser profeta y quiere que lo conozcan, hace estos prodigios en público para recibir
reconocimiento, y Jesús dijo que Él no vino con ese propósito. Él vino a buscar las ovejas perdidas de Israel, y eso es lo primero que Jesús hizo, predicarle al pueblo de Israel. Junto con el pueblo de Israel oyeron los gentiles, y es algo hermoso ver que los gentiles y lo que Israel tenía por pueblo indigno, como fueron los samaritanos, creyeron y reconocieron en Cristo como el Mesías, cuando que los sumos sacerdotes, los saduceos, los fariseos, la gente de la guardia del templo, ninguno, o por lo menos la grande mayoría, no creyeron en Jesús, porque de entre aquellos que estaban en potestad, hubo gente que sí creyeron, como José de Arimatea, creyó Nicodemo, que estaba también entre los maestros en Israel, creyó en Jesús, y muchos de los principales creyeron en Jesús, y nacieron iglesias, más adelante grupos que se reunían y se le unían los creyentes en Jesús. En el capítulo 2 vimos y discutimos acerca del bautismo del Espíritu Santo, y vimos el primer discurso que hizo Pedro, diciendo de que aquello que estaba sucediendo no era que el pueblo estaba borracho, como decían los que quisieron criticar, que habían cerca de 22 naciones representadas allí, porque era una gran fiesta donde venía gente de todo lugar y traían de las primicias de sus cosechas como ofrenda al templo. Y en aquel día Pedro da un discurso en el cual él explica que Jesús, el que había sido despreciado, ahora el Señor lo había constituido como Señor de todas las cosas, y que está sentado a la diestra del Padre, y que lo que estaban viendo era lo que había sido profetizado por el profeta Joel, que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne, y los ancianos tendrían visiones, los jóvenes tendrían sueños, y todo esto que fue eventos que se dieron frente a frente al pueblo. En el capítulo 2, verso 17, Pedro cita, dice lo que dice el profeta Joel, que dice: los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Eso lo vimos en Hechos capítulo 2, y más adelante seguimos. Entonces el último estudio que hicimos fue acerca de la curación del cojo que estaba frente a la puerta del templo de la Hermosa, el cual lo llevaban todos los días, lo sentaban allí. Él era impedido, vivía de la limosna del pueblo. Cuando ve llegar a Juan y a Pedro, él esperaba que ellos le dieran alguna limosna para él satisfacer una necesidad inmediata, la cual era tal vez comida, tal vez era pagar el diario, vivir de él. Quién sabe, tal vez él sostenía a la familia. Dijimos la semana pasada que había quienes eran incapacitados, pero tenían la responsabilidad, por ser el único varón de la casa o el único hijo, de sostener la casa, y por medio de las limosnas recogían dinero suficiente para poder vivir y poder sobrevivir. En este caso, este hombre llevaba cerca de 30 años bueno, tenía sobre 30 años de edad, y toda la vida lo llevaban, lo ponían en la puerta del templo, y él recibía la limosna. Pero ese día, cuando Pedro y Juan llegan, le dice: mira, le dice Pedro, no tengo oro ni tengo plata,
lo que tengo eso te doy. Y vimos que Pedro le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y lo agarró por las manos derechas, lo levantó, el hombre se le fortalecieron los pies y los tobillos y pudo caminar y saltaba y daba gloria a Dios. Hoy vamos a continuar en el verso 11 del capítulo 3, porque nos quedamos en el verso 10 del capítulo 3 la semana pasada. Y aquí, en el capítulo 3, verso 11 en adelante, una vez este hombre se para y puede caminar, dice que entraron al lugar del pórtico de Salomón. Dice que estaban todos atónitos, todo el pueblo estaba atónito, porque ellos vieron que este hombre que era paralítico ahora estaba caminando. Entonces Pedro, que ve esto, dice el verso 12 en adelante, respondió el pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y aquí Pedro cita el momento cuando Pilato no encontró culpa en Cristo y dijo: ninguna culpa encuentro en este hombre como para que muera o por lo que deba morir. Él no ha hecho nada que merezca la muerte. Y le dijo: ustedes tienen en esta fiesta de la Pascua una costumbre que dejan siempre un preso libre. ¿A quién quiere que les dé libre? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? Ellos pidieron a Barrabás por consenso de los fariseos y de los religiosos, que se infiltraron en el pueblo y le dijeron al pueblo que pidieran a Barrabás. Y ellos pidieron a Barrabás porque los religiosos le dijeron que pidieran a Barrabás. Y una vez Pilato oye esto y dice: ¿qué haré con Jesús, el Cristo? Ellos dijeron: crucifícale. Habiendo ya Pilato resuelto haberle dado la libertad a Cristo, el pueblo lo negó y pidió a Barrabás. Eso es lo que está diciendo Pedro en este discurso. Y sigue diciendo: matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado. Y habla de Jesús, que Dios había resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Así que Pedro les deja saber que el Cristo que había sido resucitado, el Cristo que había sido entregado, el Cristo que había sido asesinado, pudiéramos decir, fue juzgado, sentenciado a muerte sin ninguna culpa. La culpa era nuestra, era nuestro pecado, el tuyo y el mío, lo que lleva a Jesús a la cruz, y Cristo aceptó morir en cruz con tal de darnos a nosotros el perdón. Pero dice Pedro, el verso 17: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Así que Pedro reconoce que la entrega de Cristo a las autoridades
Y aún lo que hicieron las autoridades fue todo por ignorancia, porque ellos no tenían en mente lo que ya Dios tenía en mente. Así que en el verso 18 dice que Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que, dice Pedro, los invita, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Así que Cristo ha subido a la gloria del Padre, está sentado allí esperando el momento y la hora de venir a restituir todas las cosas. Eso está esperando el momento cuando el Padre lo enviará y Cristo hará nuevas todas las cosas. Las cosas viejas habrán pasado, Él habrá hecho todas las cosas nuevas. De hecho, cuando usted recibe a Cristo como Salvador, los que ya han recibido a Cristo como Salvador, ahora son nuevas criaturas. Es necesario que te bautices si recibiste a Cristo como Salvador, porque recibiendo a Cristo, el primer paso te lleva a haber creído en un Dios. Segundo, a cumplir sus mandamientos, y parte de los mandamientos que deja Jesús es que seamos bautizados. Jesús dice que todo el que cree en el Hijo y es bautizado es salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dice Jesús mismo, dice, mas el que no creyere ya es condenado. La condenación está en nosotros desde que nacimos, por causa del pecado de Adán y Eva. Según entró el pecado por un hombre y la muerte a la humanidad, que ese fue Adán, vino el perdón de pecados y la vida eterna a través de un hombre, el cual es Cristo, quien era y quien es todo Dios y todo hombre. Cristo cumple su parte como Dios y como sacerdote, y cumple su parte como Dios también, como hombre y como ofrenda. Como sacerdote ya Dios lo ofrenda, y como Dios cumple su promesa y hace promesas para más adelante de un cielo nuevo, una tierra nueva, y vuelvo y digo, de hacer nuevas todas las cosas y dejar atrás, borradas, las cosas del pasado. Tu vida pasada puede ser borrada y comenzar una vida nueva con una nueva conciencia, aunque el pecado de nuestro pasado tiene consecuencias. Y aun cuando recibimos a Cristo como Salvador, hay consecuencias que puedan tener el pecado en nuestro cuerpo, enfermedades, disturbios emocionales, momentos de angustia, ansiedad, recuerdos que se pasan oprimiendo todo el tiempo la mente del individuo, y aún después de convertido, aunque vive libre, estos pensamientos contrarios dan la vuelta y vuelven. El enemigo usa el pasado para tratar de atormentarnos y quitarnos la paz que es por medio de Cristo Jesús. Pero a nosotros nos es dada paz porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús, y debemos luchar, debemos coger, como dijo Pablo, la buena carrera y pelear la buena batalla, mantenernos en comunión con Dios, pedirle a Cristo que nos mantenga limpios, consagrados a Él, para ser aceptables al Padre. Así que después de que Pedro hace este discurso, esta predicación, la palabra dice que toda la palabra que se hable acerca de Jesucristo es
entrará al corazón del hombre. Voy a leerle donde dice lo que dijo Moisés. Pedro dice que Moisés dijo, porque Moisés dijo a sus padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis y todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios que Dios hizo con vuestro padre, diciendo, Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Así que Moisés había ya anunciado que se levantaría un profeta en medio del pueblo y que la palabra de que Moisés estaba hablando no era tan importante como la palabra que venía a anunciar a aquel profeta que se levantaría, el cual el que no oyera ni obedeciese sería desarraigado del pueblo. Es lo que Moisés está explicando. Y Pedro le está acordando esto al pueblo, porque acuérdense que Pedro le ha pedido en el verso 19, capítulo 3, verso 19, que se arrepienta al pueblo, que se arrepienta y se convierta. Y le está diciendo de que tienen que arrepentirse, de haber oído la palabra de Cristo y no haberla creído, haber rechazado a Cristo. Porque Moisés dijo que todo el que rechazara a Jesús, que todo el que rechazara la palabra que él trajese, sería desarraigado. Y Dios no quiere que ninguno perezca, sino que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Oía predicando en semanas pasadas al pastor Charles Stanley, que dijo, Dios hará todo lo que está en sus manos posible para que tú llegues al cielo, para que tú entres al reino de los cielos. Tanto así que Dios dio aún a su Hijo para hacer posible que tú y yo podamos entrar al reino de los cielos. Así que si Dios nos amó, perdido nosotros en nuestros pecados y delitos, ¿cuánto más ahora que hemos recibido a Cristo, que nuestra alma, nuestro ser ha sido lavado con la sangre de Cristo, que hemos sido rescatados de la oscuridad, de las tinieblas, y ahora vivimos en la luz, porque Cristo es luz. Ahora vivimos en el camino y seguimos el camino, el cual es Cristo, porque Cristo dijo que Él es el camino. Ahora vivimos de acuerdo a la verdad, porque Jesús dijo que Él es la verdad. Y ahora tenemos vida eterna, porque Jesús dijo que Él es la vida, que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Así que en Jesús tenemos el camino, la verdad y la vida para poder llegar al Padre. Todo esto lo hizo posible el Padre enviando a su Hijo a venir a morir por nosotros. Y esto es lo que explica Pedro en Hechos capítulo 3 al pueblo que está escuchando palabra en un discurso después de un gran prodigio, después de un gran milagro, en el que se ve que Dios se manifestó en medio del pueblo y el pueblo oye, y mucho pueblo creyó, créanme. En el verso 25 hay una promesa que dice que Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Pero primeramente Abraham le hizo la promesa de que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Tu familia es bendita en Cristo Jesús. Tu vida es bendita en Cristo Jesús. Tu alma es bendita en Cristo Jesús. Oye, la iglesia donde te congregas o la iglesia con quien aprendes, porque hoy día no muchas iglesias se están congregando por causa de la pandemia, pero muchas iglesias continúan transmitiendo a través de los medios de comunicación la palabra de Dios, la enseñanza, así como estamos haciendo nosotros. Hay muchas iglesias que lo están haciendo para que el que no ha creído pueda creer
y pueda ser bendito él y su casa. Como le dijo Pablo al carcelero, el carcelero le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así, en Cristo Jesús son benditas todas las familias de la tierra. Así que dice que a vosotros primeramente, verso 26 del capítulo 3 de Hechos, y con esto vamos a terminar. Dios, habiendo levantado al Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así que este capítulo 3 tiene como propósito un llamado al arrepentimiento, un llamado a la conversión, basado en la promesa que Dios hizo, el anuncio de los profetas traído a la humanidad y el cumplimiento de la promesa y pacto de Dios con Abraham, de que en Cristo Jesús serían benditas todas las familias de la tierra, incluyendo tu casa, la cual ha sido bendita en Cristo Jesús. Así que hasta aquí llegamos. La semana que viene continuamos el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, donde vamos a ver algo que sucede como reacción, como efecto de esto que hizo Pedro y Juan en el pórtico de Salomón. Una vez pasaron donde estaba el templo de la Hermosa y recibió sanidad aquel cojo, el cual ahora cuestionaban por cuánto era totalmente saludable. Oramos, Padre, te damos gracias y rogamos, Señor, que tu palabra toque al pueblo, que tu palabra abra los ojos de todos y cada uno de nosotros, que podamos ver mejor el plan que tú tienes para con tu pueblo, el plan que trazaste y la promesa que diste a Abraham, la cual nos cubre a nosotros, bendiciendo nuestras familias a través de Cristo Jesús. Padre, rogamos porque en este día, Señor, el pueblo pueda humillar el corazón y pueda postrarse delante de ti, buscando tu presencia y reconociendo que nos hemos arrepentido, confesado nuestros pecados, para ser así nosotros lavados por la sangre de Cristo y nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida. Padre, oramos por los que van a recibir a Cristo por primera vez hoy. Oramos por los que ya recibieron a Cristo. Oramos por los que oyeron la palabra, simpatizaron con Cristo y le recibieron. Y por todos intercedemos para que tú termines la obra que comenzaste en cada uno. Señor, oramos por las víctimas de esta pandemia y las muchísimas enfermedades que acosan la tierra, y porque tú hagas provisión en la necesidad de cada familia, en la necesidad de cada individuo. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, oramos que nos des esperanza, confianza, que pronto viene el fin y estaremos contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Yo espero que hayas recibido a Cristo como Salvador. Si así lo hiciste en este día, eres bienaventurado. Si no lo has hecho, te invito, como dice la Escritura, en el verso 19 del capítulo 3 de Hechos, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Si quieres hacerlo, puedes hacerlo diciendo una oración parecida a la que yo voy a hacer. Di conmigo: Dios del cielo, reconozco que soy pecador. Reconozco que mis pecados me apartaron de ti. Reconozco que he sido desechado por causa de mi maldad. Y confieso que Jesús pagó el precio de mi pecado, derramando toda su sangre en la cruz del Calvario. Lava mi alma con la sangre de Cristo. Límpiame de todo pecado, te ruego,
y escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame a perseverar hasta el día de mi muerte o cuando Cristo venga por la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Si recibiste a Cristo como Salvador, hoy comenzaste una vida nueva. Comienza o continúa leyendo el libro de Juan, luego lee Hechos de los Apóstoles. Date cita los miércoles. Y hoy estos mensajes que estamos trayendo, vamos a ir a través del libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos estudiando la Biblia capítulo por capítulo, página por página. Déjate instruir, déjate enseñar de parte de Dios. Amén. Bueno, iglesia, que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios te bendiga, pueblo.